Muy buenos días, amados hermanos, que el Señor Dios Todopoderoso, el Creador de todas las cosas, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, les bendiga rica y abundantemente en esta mañana, día del Señor, día en el que como iglesia nos congregamos para adorar y glorificar su santo nombre. Les mando un abrazo desde la distancia y deseo de todo corazón que el Señor sea ministrando hoy a sus vidas y que juntos como iglesia hoy estemos reunidos en espíritu para adorarle y glorificarle. De tal manera pues, mis amados hermanos, que no importa las distancias, Dios en su providencia ha destinado estos medios para que como hermanos en Cristo estemos en un solo espíritu hoy día del Señor glorificándole. Hoy también celebraremos la Santa Cena, lo cual es muy importante para nosotros los cristianos, porque con este acto que el Señor instituyó, recordamos de manera gráfica a través del pan y a través del vino su sacrificio perfecto en favor de su iglesia. Así es que, mis amados hermanos, dispongan su corazón y bienvenidos hoy a la presencia de Dios como iglesia del Señor. Vamos a tener una lectura bíblica en el Salmo 103. De tal manera pues que les invito a abrir sus Biblias allá en sus casas, en el Salmo 103, y vamos a leer juntos la bendita e inerrante palabra de Dios. Salmo 103. Dice así la palabra de Dios. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Y sus caminos notificó a Moisés, y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. El hombre, como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Jehová estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos. Bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid a Jehová vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos que hacéis su voluntad. Bendecid a Jehová vosotras todas sus obras, en todos los lugares de su señorío. Bendice, alma mía, a Jehová. Que el Señor añada bendición a nuestras vidas por la lectura de su santa y su gloriosa palabra. Este salmo es muy maravilloso porque nos invita a bendecir a Dios y a agradecerle por todos los beneficios que Él nos ha provisto. En sus primeros versículos encontramos que el salmista se propone a sí mismo bendecir a Dios. Él dice: bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Así también hoy el Espíritu Santo nos llama a usted y a mí a que propongamos en nuestro espíritu bendecir y glorificar a Dios, exaltar su santo nombre,
porque Él es el que perdona todos nuestros pecados. Él es el que sana todas nuestras dolencias. Él es el que rescata del hoyo nuestra vida. Él es el que nos corona de favores y misericordia. Él es el que nos rejuvenece como el águila, mis amados hermanos. Por eso en este día vamos a glorificarle y a exaltarle de todo nuestro corazón, porque solo Él es digno de honra, gloria y honor. Ahora, mis hermanos, les invito a que después de esta lectura bíblica que hemos tenido en el día de hoy, inclinemos nuestro rostro y inclinemos nuestro corazón y oremos a nuestro Dios. Démosle gracias a Dios de todo nuestro corazón a través de esta oración. Amado Dios y Padre nuestro, Señor de los cielos y de la tierra, te alabo y te bendigo en esta hora de la mañana, colocando este día en tus manos y este servicio de adoración en tu presencia, en las manos de tu Santo Espíritu. Padre Santo, recibe la gloria, la honra y el honor, porque solo tú eres digno de gloria y exaltación. Amado Padre, hoy de todo corazón venimos ante tu presencia y damos gracias a ti por la vida, por nuestros hijos, por la familia, por todas las cosas que nos das a diario, Señor, aún por las cosas difíciles que estamos atravesando en nuestro país y en el mundo entero. Porque tú, Señor, nada haces ni nada se le escapa de tu control. Tú en todas las cosas eres glorificado y todo ayuda para bien a los que conforme a su propósito son llamados, a los que te amamos por tu gracia y tu misericordia, Señor. Por eso en esta mañana, Padre, yo te alabo y te bendigo. Y te ruego, Padre, que consueles y fortalezcas el corazón de todos mis hermanos. Les des fe, les des confianza en ti, seguridad y certeza de que tu palabra es verdadera, de que tú no mientes, de que tu palabra es fiel y que todo lo que dice es verdad y se cumple, que tus promesas son eternas, como dice tu misma palabra, que los cielos y la tierra pasarán, pero tus palabras no pasarán. Por eso, mi buen Dios, yo te alabo y te bendigo y coloco este día en tus manos y este servicio de adoración en tu santa presencia, y ruego que ministres a nuestras vidas y que todos los que están viendo y escuchando este mensaje sean grandemente edificados para gloria de tu nombre y crecimiento y madurez espiritual de sus vidas. Y si hay alguien, Señor, que no conoce a tu Hijo Jesucristo, hoy tú te manifiestes a Él y produzcas en Él fe y arrepentimiento para que confíe en la obra salvadora de Cristo en la cruz, porque solo Él es el camino, la verdad y la vida, y solo en Él hay salvación. Ayúdanos, Señor, para que hoy muchos te conozcan y que tu nombre sea exaltado en medio de nosotros. Te pido esto en el nombre glorioso de Cristo, nuestro Redentor, con acción de gracias. Amén y amén. Ahora, mis amados hermanos, les invito a que dispongan su corazón para cantar un himno a nuestro Creador. Vamos a entonar el himno 311, el himno 311. ¿Quieres ser salvo? Pues si quieres ser salvo, mi amado, tan solo hay poder en Jesús. Así es que cantemos este glorioso himno, himno 311. Quieres ser salvo de toda maldad, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vivir y gozar santidad, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder,
quieres servir a tu Rey y Señor, tan solo hay poder en mi Jesús. Ven y ser salvo podrás en su amor, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Después de haber cantado este glorioso himno, mis amados hermanos, ahora vamos a disponer nuestro corazón para tener una reflexión, un autoexamen antes de participar de la cena del Señor. Porque hoy juntos, como hermanos, como iglesia, allá en el lugar de su casa, usted también va a celebrar conmigo y junto con el Señor y en el poder del Espíritu Santo la cena del Señor. Así es que disponga su corazón y reflexionemos acerca de este mandato que el Señor nos dio, de esta ordenanza de la Santa Cena. Recordemos que el Señor Jesucristo solo instituyó dos ordenanzas, bautismo y Santa Cena. Así es que reflexionemos acerca de esta ordenanza, la Santa Cena. Para tal efecto, hoy quiero que meditemos en tres cosas que celebramos, recordamos y agradecemos en la Santa Cena del Señor. Pero antes de meditar en ello, oremos a nuestro Dios para que Él abra nuestro entendimiento y la participación de la mesa del Señor sea hoy en espíritu y en verdad. Amado Dios, yo te alabo en esta hora de la mañana y te ruego que abras nuestro entendimiento para poder comprender el propósito de la celebración de la Santa Cena y que juntos como hermanos hoy podamos participar de tu mesa en espíritu y en verdad, en certeza de que tú eres nuestro Señor y nuestro Salvador. Amados hermanos, entonces, como les dije, vamos a meditar en tres cosas que celebramos, recordamos y agradecemos en la Santa Cena. Para esto vamos a mirar Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26, versículos 26 al 28. Mateo 26, versículos 26 al 28. Y aquí vamos a encontrar la primera cosa que celebramos, recordamos y agradecemos en la Santa Cena. Dice así Mateo 26, 26 al 28. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió, y dio a sus discípulos y dijo: Tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio diciendo: Bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Entonces aquí en este pasaje podemos ver que la noche que el Señor Jesucristo se reunió para celebrar la Santa Cena antes de ser entregado, Él tomó el pan, lo bendijo y les dio la copa. Cuando tomó el pan dijo: Comed, que esto es mi cuerpo. Y luego les dijo: Tomad la copa. Y habiendo dado gracias les dijo: Bebed de ella todos. Y luego dijo: Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Entonces, la primera cosa que recordamos, celebramos y alabamos a nuestro Dios por eso, es porque en ella celebramos la remisión de nuestros pecados.
¿Qué quiere decir eso? Que el Padre tomó nuestros pecados y los remitió a Cristo. Y Cristo los cargó sobre sí y pagó por ellos la culpa que nosotros merecíamos pagar. Recibió la ira que nosotros merecíamos recibir. Nuestros pecados fueron remitidos a Cristo para que nosotros no fuéramos condenados en el infierno por nuestra maldad. En segundo lugar, la segunda cosa que celebramos, recordamos y agradecemos en la Cena del Señor, la encontramos en Hechos, capítulo 20, versículo 28. Hechos, capítulo 20, versículo 28. Dice Pablo así, Hechos 20, 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Lo que en segundo lugar celebramos cuando participamos de la mesa del Señor, recordamos y agradecemos cuando estamos celebrando la cena del Señor, es la compra que Cristo hizo por nosotros de nuestros pecados. Él nos compró con su sangre. Él nos compró no con plata, sino con su preciosa sangre. Noten nuevamente lo que dice el texto. Pablo les dice, por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Él le escribe a los ancianos, les dice a los ancianos que apacienten la iglesia del Señor. Le escribe a los pastores, como nosotros, como yo, porque somos encargados de apacentar la iglesia, esa iglesia que el Señor ganó o compró con su propia sangre. Él nos compró con su propia sangre. Así es que en primer lugar, en la Santa Cena del Señor, recordamos, celebramos y agradecemos la remisión de nuestros pecados, y en segundo lugar, agradecemos, recordamos y celebramos la compra que Cristo hizo de nosotros, que Cristo hizo de su iglesia por su propia sangre. Y en tercer lugar, en la Santa Cena del Señor, recordamos, celebramos y agradecemos la justificación de nuestros pecados. Noten lo que dice Romanos 5, versículos 8 al 9. Romanos 5, versículos 8 al 9. Dice así la palabra de Dios. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira de Dios. Dice aquí el texto que Cristo murió por nosotros para justificarnos de nuestros pecados y librarnos de la justa ira de Dios. Así es que esta tercera cosa que recordamos, celebramos y agradecemos cuando participamos de la cena del Señor es que Él nos justificó de nuestros pecados, declarándonos justos y librándonos de la justa ira de Dios que merecíamos. Él recibió la ira en lugar de nosotros. Esa ira de Dios por nuestros pecados, Él la recibió en la cruz del Calvario. Así es que esto es lo que agradecemos en la cena del Señor. Esto es lo que recordamos en la cena del Señor y lo que celebramos en la cena del Señor, mis amados hermanos. Por eso es tan importante que usted y yo, en espíritu y en verdad, entendamos lo que significa la celebración de la Santa Cena, mis amados hermanos. Por eso, a continuación, vamos a celebrar este acto glorioso. Y para tal efecto, nos ubicamos en 1 Corintios capítulo 11. Si usted tiene una Biblia, ábrala conmigo y lea por un momento allá para que usted participe
en espíritu y en verdad de la cena del Señor. Primera de Corintios, capítulo 11, versículos 27 hasta el 28. Antes de participar de la cena, haga lo siguiente que nos dice la Escritura. De manera que cualquiera, versículo 27, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Lo que nos advierte aquí la palabra de Dios es que no debemos participar de la cena del Señor indignamente. Es decir, no debemos participar de ella sin ser conscientes de lo que significa el sacrificio de Cristo. No debemos participar de ella sin arrepentimiento y sin fe en lo que Él hizo por nosotros. Por eso el texto nos dice que el que come de este pan y beba esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por eso debemos probarnos cada uno a sí mismo, es decir, examinarnos, pedirle perdón a Dios por nuestros pecados y acercarnos a la cruz para que Él nos lave y nos limpie de nuestra maldad, mis amados hermanos. Por eso, ahí en el lugar donde usted está, antes de participar de la mesa del Señor, oremos a nuestro Dios. Y luego, después de orar, repartiremos las especies. Allá usted en su casa tomará el pan y lo dará a los que estén con usted. Y luego la copa. En la medida que yo vaya realizando la acción, ustedes lo van realizando. Y cuando estén listos, con el pan en su mano y con la copa en su mano, entonces procederemos a la celebración. Pero antes de esto, oremos. Amado Dios, en esta hora de la mañana, vamos a participar de la cena que tú instituiste con tus apóstoles. Por tal motivo, Padre Santo, te ruego que perdone nuestros pecados, que nos den la certeza y la seguridad de que solo en ti hay perdón y justificación delante de Dios, de que tú, Señor, remitiste nuestros pecados a tu Hijo Jesús y Él pagó por ellos en la cruz, de que tú, Señor, nos compraste a precio de sangre, pagaste el precio de la compra de tu iglesia con tu propia vida. Gracias, Señor, y de que tú, Señor, amadísimo, nos diste la remisión y nos libraste de la ira de Dios al morir por nosotros en la cruz, justificándonos de nuestra maldad. Gracias, Señor, por escuchar esta plegaria. Gracias, Señor, por permitirnos participar de la mesa del Señor en espíritu y en verdad, con un corazón arrepentido, entendiendo que solo en ti hay perdón y limpieza de nuestros pecados. Gracias, amado Dios, en Cristo Jesús. Amén y amén. Entonces ahora vamos a repartir las especies de la Santa Cena, por lo cual les ruego el favor aquí a mi esposa y a mi hija que pasen y tomen el pan. Ellas ya tienen la copita de vino en sus manos. Y allá usted en su casa reparta el pan y reparta el vino. Y con humildad de corazón y con reverencia estén pendientes para que ahora hagamos la celebración. Antes de hacerlo, ahí usted, donde está parado con su pan en su mano y la copa en su mano, escuchen lo que dice la palabra de Dios. Dice el apóstol Pablo: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y lo dio a sus discípulos. Ese día en que el Señor fue entregado,
tomó pan, lo partió y lo dio a sus discípulos y les dijo: esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Así pues, el Señor esa noche tomó el pan y le dice a sus apóstoles que hagan eso en memoria de Él. Así es que, en memoria del Señor, de su muerte y del sacrificio de su cuerpo en la cruz, comamos juntos de este pan, mis amados hermanos. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, es decir, después de haber comido el pan, y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Esa noche el Señor Jesús tomó la copa y frente a sus discípulos les dijo que hicieran eso en memoria de Él. Así es que en memoria del Señor, del derramamiento de su preciosa sangre en la cruz del Calvario, bebamos juntos de esta copa. Y dice la palabra de Dios que después de haber tomado la copa, así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Así es, mis amados hermanos, y nosotros, la Iglesia del Señor, decimos: sí, ven, Señor Jesús. Amado Padre, gracias por habernos permitido hoy celebrar a través de el pan y el vino, recordar gráficamente tu sacrificio perfecto en favor de nosotros. Gracias, Señor, por haber muerto en la cruz en nuestro favor, por lo cual yo te ruego que nos ayudes a perseverar en tu fe hasta el día en que tú nos tengas sobre esta tierra, que siempre te honremos y te glorifiquemos y que nunca nos olvidemos de lo que tú hiciste por nosotros en la cruz del Calvario, es decir, salvarnos para que no nos perdiéramos y tuviéramos vida eterna. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Ahora, mis amados hermanos, alegremos nuestro espíritu y alabemos a nuestro Dios con otro cántico espiritual. Esta vez, este glorioso cántico que se llama La Gloria de la Cruz. Un cántico que nos habla de lo que Cristo hizo en favor de nosotros los pecadores en la cruz del Calvario. Porque ese es nuestro tema cada vez que nos reunimos como iglesia. La gloria de la cruz, el sacrificio perfecto de Cristo nuestro Redentor. Cantemos al Señor. ¿Cómo es que su perfecto plan mi pecado perdonó? Cuando al morir mi culpa el Cordero la llevó. Cuán sabio y soberano Dios su gloria mostrará, cuando en su trono el pecador se regocijará. Hoy
la gloria de la cruz. Tu Hijo enviaste a morir. Mi vida dejaré atrás para conocer la gloria de la cruz. Mostramos tu gloria de la cruz. Que rectitud Él reveló, librando el pecador, y al culpable perdonó, sus manchas se lavó. Tu sacrificio propició la ira del Señor, y por tu muerte y expiación hoy tengo redención. Oh, la gloria de la cruz. Tu Hijo enviaste a morir. Mi vida dejaré atrás para conocer la gloria de la cruz. Gracia para aquellos que habrían de creer. Amor inagotable que no puedo comprender. La gracia que me perdonó, tu Hijo ahora soy. Amado por la eternidad, por lo que hiciste, oh Dios. Oh, la gloria de la cruz. Tu Hijo enviaste a morir. Mi vida dejaré atrás para conocer la gloria de la cruz. Tu Hijo enviaste a morir. Mi vida dejaré atrás para conocer la gloria de la cruz. Después de haber celebrado la Santa Cena y haber cantado este precioso himno, ahora vamos a disponer nuestro corazón para escuchar el glorioso mensaje de la bendita palabra de Dios. Y antes de que nosotros estudiemos la palabra de Dios en esta mañana, vamos a orar. Allá en el lugar donde usted está, acompáñeme en una oración y pídale al Santo Espíritu de Dios que le guíe y que le abra su entendimiento para poder comprender el mensaje. Oremos. Amado Dios y Padre nuestro,
Yo te doy gracias en esta hora de la mañana, porque tú, Señor, nos permite reunirnos a través de este medio virtual. Aunque no es lo mismo que estar físicamente, pero nuestra fe se acrecienta y así nos animamos los unos a los otros a perseverar en la obra que tú nos has dado por hacer y en la fe que tú nos has dado, Señor. Padre, yo te alabo y te doy gracias y coloco, Señor, la enseñanza que vamos a tener a continuación en tus manos y te ruego que por tu Santo Espíritu me guíes para que lo que yo enseñe y diga sea conforme a tu verdad y tu pueblo que está escuchando hoy tu palabra sea exhortado, animado, corregido e instruido para que puedan vivir conforme a tu voluntad y glorificar y exaltar tu santo y glorioso nombre. Te pido, Padre, que pongas tus palabras en mi boca y que me llenes de tu Santo Espíritu para poder obrar y decir lo que es recto en esta enseñanza. Gracias por escucharme, amado Dios, porque te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Abran sus Biblias en Apocalipsis 13, por favor. Entonces ubiquémonos en Apocalipsis 13. Recordemos que estamos estudiando de manera expositiva este precioso libro. Y antes de leer en este capítulo la lectura del día de hoy, permítanme recordarles lo siguiente. Y quiero que, por favor, pongan mucha atención. En nuestro estudio expositivo del libro del Apocalipsis, estamos estudiando el capítulo 13. En este capítulo, el apóstol Juan tiene la visión de dos bestias. Una bestia que sale del mar y la otra bestia que sale de la tierra. Nosotros ya estudiamos la primera bestia descrita en los primeros 10 versículos de este capítulo 13. Esta primera bestia con sus 10 cabezas, 10 cuernos, 10 diademas, boca de león y pies de leopardo, y con sus nombres blasfemos en sus cabezas, dijimos que no representa a ningún hombre en particular como un emperador, rey, gobernante o líder político, sino que más bien creemos por la misma Biblia que es un sistema antidios, anticristiano, liderado por Satanás, que astutamente, a través de los siglos, lo ha desarrollado por medio de sistemas políticos, de sistemas ideológicos, filosóficos, educativos y militares que a través de la historia se han opuesto a los planes y propósitos de Dios en la tierra. A diferencia de muchos otros hermanos en Cristo, nosotros no creemos que el anticristo sea un hombre en particular, que aparecerá al final de los tiempos para gobernar e imponer su régimen engañoso de maldad. Nosotros creemos que el anticristo, que es el mismo diablo, siempre ha estado desde el principio de la creación y estará oponiéndose a Dios y a sus planes hasta la segunda venida de Cristo con su sistema engañoso de maldad. Ese sistema engañoso de maldad camuflado en la política, en los sistemas de gobierno, en los sistemas ideológicos, en los sistemas educativos, filosóficos y militares que desde el principio de la creación se han opuesto ferozmente a los planes y propósitos de Dios en el mundo para su iglesia. En otras palabras, mis amados hermanos, esta primera bestia que sale del mar es un sistema transtemporal y transcultural. Esto lo dije hace 8 días. Y esto quiere decir que es algo que pasa las barreras del tiempo y las barreras de la cultura.
Es un sistema espiritual de maldad liderado por la serpiente antigua llamada Diablo y Satanás o Dragón, que ha trabajado desde el principio de la creación, trabaja ahora y seguirá trabajando en contra de Dios y de su iglesia hasta que Cristo regrese por segunda vez. Esto es un recuento de lo que hemos venido estudiando para ponerlos en contexto. Entonces, ahora sí, leamos Apocalipsis capítulo 13, versículos 11 al 18, para entrar en contexto de lo que vamos a estudiar en esta mañana. Apocalipsis 13, versículos 11 al 18. Dice así la palabra de Dios. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues su número es número de hombre y su número es 666. Amén. Como pudimos ver en estos versículos del 11 al 18 del capítulo 13 que acabamos de leer, está descrita la segunda bestia que vio Juan salir de la tierra. Hace 8 días iniciamos el estudio de esta segunda bestia estudiando los versículos 11 y 12, donde aprendimos que esta segunda bestia representa los falsos sistemas religiosos que a través de la historia y de los tiempos astutamente ha engañado a los moradores de la tierra. Vimos en el verso 11 que esta bestia representa a los falsos sistemas religiosos porque es descrita con 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Los 2 cuernos semejantes a los del cordero simbolizan falsedad cristiana, simbolizan falsedad y apariencia de piedad, simbolizan falsedad religiosa, porque el cordero simboliza a Cristo. Pero no obstante, esta bestia cuando habla como dragón. Y esto es altamente peligroso porque engaña a los moradores de la tierra con una aparente figura de piedad, pero su corazón es de diablo, es de dragón. Porque quiere decir que sus enseñanzas, aunque con tinte religioso, con tinte cristiano, con tinte moralista, son doctrinas falsas que van en contra de la verdad del Evangelio y de los planes y los propósitos de Dios revelados en su santa palabra, mis amados hermanos. También vimos en el versículo 12 que esta segunda bestia trabaja para la primera bestia, porque con sus engaños religiosos y sus falsas enseñanzas hace que los habitantes del mundo
adoren a la primera bestia, es decir, que pongan su confianza y su esperanza en los sistemas políticos, ideológicos y filosóficos que hay en el mundo. En otras palabras, esta segunda bestia hace que la humanidad ponga su confianza y su esperanza en las cosas terrenales y no en Dios ni en su Hijo Jesucristo, que es nuestro Creador, Salvador y sustentador en este mundo. Después de haber visto lo que vimos hace 8 días, hoy, en nuestro estudio expositivo del libro del Apocalipsis, consideraremos los versículos 13 y 14 del capítulo 13. Dice así la palabra de Dios. Apocalipsis, capítulo 13, versículo 13 y 14. Apocalipsis 13, 13 al 14. Dice así la palabra de Dios. Y tengan en cuenta que en estos 2 versículos vamos a meditar. Dice así: también hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Amén. La predicación en esta mañana lleva por título Bestia con señal engañosa. Bestia con señal engañosa. Hace 8 días el título de la enseñanza era Bestia con vestido de cordero. Hoy es bestia con señal engañosa. En estos versículos que acabamos de leer, se nos sigue enseñando que esta segunda bestia o falso sistema religioso con cuernos de cordero y palabras de dragón no solamente engaña a los moradores de la tierra con su apariencia de piedad y con sus enseñanzas y doctrinas mentirosas, que no traen verdadero arrepentimiento ni reconciliación con Dios al pecador, porque predican un falso Cristo y un falso Dios. Es decir, predican un falso evangelio, sino que también esta bestia o sistema religioso engaña a los moradores de la tierra con las grandes señales que se le ha permitido hacer. O sea que esta bestia engaña de 2 maneras. Engaña con sus enseñanzas falsas y aparentes, y engaña con las señales milagrosas y espectaculares que se le ha permitido hacer. Noten nuevamente lo que dice el versículo 13. Apocalipsis 13, verso 13. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Dice aquí el texto que una de las grandes señales que se le ha permitido hacer es que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. La pregunta es, amados hermanos y amigos que me escuchan, ¿realmente el diablo o los hombres tienen poder para hacer descender fuego del cielo a la tierra? La respuesta es no. El único que tiene poder es Dios. Ni el hombre ni el diablo tienen poder en sí mismos para hacer descender fuego del cielo a la tierra o hacer otras cosas. Ejemplo, los profetas de Baal en Primera de Reyes capítulo 18, como ustedes recordarán, no pudieron hacer caer fuego del cielo para consumir el holocausto. Cuando pidieron al dios falso Baal que hiciera descender fuego a la tierra, estuvieron desde la mañana hasta la tarde y Baal no respondió con fuego.
porque es un Dios falso que no tiene poder. El único que tiene poder para hacer descender fuego del cielo a la tierra es Dios. No el demonio ni ningún hombre tiene poder en sí mismos, a menos que Dios se lo conceda, a menos que Dios se lo permita y les dé el poder para hacerlo. Ustedes recordarán también cuando Poncio Pilato, en el juicio contra Dios, le dijo al Señor Jesús, en Juan capítulo 19, versículos 10 al 11, le dijo Pilato al Señor Jesucristo, cuando estaban a punto de ejecutarlo, de llevarlo a la cruz. Él dijo, ¿a mí no me hablas?, le dice Pilato a Cristo. ¿No sabes que tengo poder para soltarte o para crucificarte? Y Cristo le dijo, le respondió, ninguna autoridad tuvieras si no te fuere dada del cielo. Esto indica que ni el diablo, ni el hombre, ni ningún sistema tienen poder en sí mismos, ni para vivir, ni para hacer milagros, ni para hacer las cosas. Dios es el único que en su soberanía y poder tiene el poder para hacerlo y otorga la vida y la capacidad de hacer las cosas a los hombres. Así es de que si Dios no lo concede, si Dios no lo da, el hombre es inútil en sí mismo. Nosotros no podemos actuar independientes de Dios. No existe un reino del mal independiente al reino de Dios. Todo está supeditado y sujeto a la soberanía y al reino eterno de nuestro Dios. Por eso nosotros podemos confiar plenamente en ese Dios, porque Él tiene el control absoluto de todo y a quien quiere dar las cosas las da. De tal manera pues que ni el hombre, ni el diablo, ni los demonios tienen poder en sí mismos para hacer las cosas a menos que Dios se las conceda. El hombre, los ángeles y los demonios no pueden hacer nada independientemente de Dios, a menos que Dios les dé el poder y la capacidad, el permiso y la autoridad para hacerlo. Lo que los seres humanos y los demonios tienen es responsabilidad por las acciones que ejecutan dentro de la capacidad y el poder que Dios les otorga para actuar. Vuelvo y repito, lo que los seres humanos y los demonios tienen es responsabilidad por las acciones que ejecuten dentro de la capacidad y el poder que Dios les da o les otorga para actuar. Esto indica que cada ser humano es responsable ante Dios de todas sus decisiones y acciones. De ellas darán cuenta en el día del juicio. Entonces, cuando el pasaje dice que a esta bestia religiosa se le otorgó el poder de hacer grandes señales de tal manera que hace descender fuego del cielo, en realidad no es que los líderes del falso sistema religioso tengan poder en sí mismos para hacer esas señales, sino que las hacen con el permiso soberano y el poder que Dios les otorga. El texto dice que engañan a los moradores de la tierra con sus señales que se les ha permitido hacer. Pero, por supuesto, que hacen las señales no para la gloria de Dios, sino para su propia gloria. Y lo hacen con el objetivo de engañar con esas señales a la humanidad para que no adoren al Dios verdadero, sino a la bestia. Amados hermanos, esta bestia es un sistema religioso, engañoso, que a través de los tiempos, dentro de la libertad y el poder que Dios soberanamente le otorga, actúa haciendo señales para engañar
a los que se pierden porque no creyeron ni obedecieron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. En otras palabras, Dios actúa indirectamente a través de este sistema para traer juicio a los desobedientes e incrédulos que se complacen en la injusticia. Así es, mis amados hermanos. Dios actúa a través de este sistema de manera indirecta para traer juicio a los desobedientes e incrédulos que se complacen en la injusticia. Noten lo que dice en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículos 9 al 12. 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículos 9 al 12. Dice así la palabra de Dios: inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto, Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Claramente aquí el texto nos revela que Dios se vale o utiliza esas señales y prodigios mentirosos para traer juicio a los desobedientes, incrédulos y perversos que le han dado la espalda. Dice en el verso 9 que el inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, hablando de la bestia, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Dice que tiene poder, señales y prodigios mentirosos. No es que las señales sean falsas, sino que son mentirosas porque engañan, son hechas para engañar al hombre. Dice, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. O sea que estas señales y estos falsos maestros, estos falsos personajes que hacen señales y prodigios mentirosos, las hacen para los que se pierden porque ellos no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, sino que le dieron la espalda al Señor. Por esto dice el verso 11 que Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Tremendo lo que nos revela el texto. Es Dios que en su soberanía permite que estos seres, que estos hombres, que estos falsos profetas, que estos falsos milagreros obren prodigios para engañar a los que se pierden. Es Dios actuando en juicio a través de estos falsos cristos, de estos falsos profetas, a través del falso sistema religioso que opera en el mundo, trayendo juicio a los que aman la mentira, a los que aman el error, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad del Evangelio, sino que se complacieron en la injusticia. Esto es tremendo, mis amados hermanos, y esto es lo que hemos visto a través de mucho tiempo. Desde que tenemos nosotros vida, hemos visto cómo hay señales y prodigios que atraen multitudes y que la gente se desvive por ello, sin percatarse si son verdaderos o si son falsos. Yo no estoy diciendo aquí que Dios no haga milagros verdaderos. Lo que estoy diciendo aquí es que la gente se deja llevar por muchas señales y por muchos prodigios sin saber si esos son de Dios. Porque noten lo que dice Mateo 24, versículo 24, por boca del mismo Señor Jesucristo. Mateo 24, versículo 24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible,
aún a los escogidos. Tremendo este pasaje. Cristo nos está advirtiendo aquí que se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios. Son unos prodigios y unas señales tan maravillosos que tratarán de engañar, si fuere posible, pero eso no será posible, aún a los escogidos. Se levantarán falsos cristos. Hay muchas versiones de Cristo que se predican y se enseñan en el mundo, pero esas versiones son falsas. Cuando se les hace un examen a la luz de la palabra inspirada de Dios, no revelan al Cristo verdadero, sino que son falsos cristos, cristos humanistas, cristos que se dejan llevar por el error, cristos que prometen cosas para este mundo y no el Cristo verdadero que revela la sagrada palabra, que está revelado en las páginas de la Biblia. Luego, mis amados hermanos, después de haber considerado este versículo 13, ahora veamos el versículo 14 de Apocalipsis 13. Dice así la palabra de Dios, Apocalipsis 13, 14. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. El texto dice que esta bestia engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia. Una de las armas más exitosas del diablo en su maldad es el engaño religioso. Por eso utiliza los prodigios y milagros engañosos que Dios le permite hacer, porque eso atrae y seduce a la gente. Por ejemplo, los magos y hechiceros de Egipto, en las 3 primeras plagas que Dios envió por mandato de Moisés, ellos también las imitaron. También convirtieron las varas en serpientes, convirtieron el agua en sangre e hicieron aparecer ranas sobre la tierra. Desde luego que a una escala mucho menor. Todos esos milagros que los hechiceros de Faraón hicieron eran reales, pero eran señales engañosas que Dios le permitía hacerlas porque con ellas se endurecía más y más el corazón de Faraón para no dejar ir a la nación de Israel de Egipto y así traer juicio sobre esta nación pagana y sobre Faraón, y Dios mostrar su gloria sobre los falsos dioses de la nación egipcia. Por ejemplo, miren, Éxodo 7, verso 10 al 13. Éxodo 7, 10 al 13 dice: vinieron pues a Moisés y a Aarón a Faraón, e hicieron como Jehová lo había mandado. Y echó a Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos, y se hizo culebra. Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos, pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras, mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Y el corazón de Faraón, ¿qué pasó? Se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Ahora, si usted se adelanta a Éxodo 7, versículos 21 y 22, dice lo siguiente: asimismo, los peces que había en el río murieron, y el río se corrompió tanto que los egipcios no podían beber de él, y hubo sangre por toda la tierra de Egipto.
Y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos. Y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Nuevamente vemos que Dios permitió que ellos hicieran esos encantamientos imitando los milagros de Dios para que el faraón se endureciera en su corazón y no dejara ir al pueblo para Dios ejecutar juicio y mostrar su gloria y su poder sobre los dioses de los egipcios. Y por último, en Éxodo capítulo 8, versículos 6 al 7, dice lo siguiente. Éxodo 8, versículos 6 al 7. Entonces Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto, y subieron ranas que cubrían la tierra de Egipto. Y los hechiceros hicieron lo mismo con sus encantamientos, e hicieron venir ranas sobre la tierra de Egipto. Vemos aquí nuevamente cómo estos hechiceros, cómo estos brujos de Faraón hicieron lo mismo que hicieron Aarón y Moisés con el poder que Dios les había dado. Así es que, amados hermanos, Dios permite que los hombres, en cierta manera, en ciertos grupos engañosos, religiosos, falsos, hagan señales y milagros con el propósito de endurecer y de traer juicio sobre aquellos que no aman a Dios y rechazan su palabra. Amados hermanos, aquí hay un mensaje claro, y es que Dios nos muestra esto para que no nos dejemos engañar, porque los falsos sistemas religiosos, con sus falsos ministros, han hecho y seguirán haciendo señales y prodigios mentirosos que Dios en su soberanía les otorga el permiso de hacerlos, con los cuales ganan muchos seguidores que son engañados para su ruina y perdición espiritual, porque Dios les envía un poder engañoso para que crean el error. Pero esto también es al mismo tiempo una prueba para que los verdaderos creyentes aprendamos a discernir entre los falsos cristos y el Cristo verdadero, entre la verdadera religión y la falsa religión, mis amados hermanos, entre los falsos profetas y los verdaderos profetas, porque no todo el que habla de Dios es de Dios, no todo el que enseña la Biblia es un verdadero siervo de Dios, no todo el que dice hacer señales milagrosas es de Dios. Por eso el apóstol Juan escribió claramente en 1 de Juan 4.1 lo siguiente. 1 de Juan 4.1 dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Claramente el apóstol Juan nos exhorta a no creer a todo espíritu, sino a probar los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas, dice él, han salido por el mundo. No son pocos, son muchos los falsos profetas que han salido por el mundo. Y también en Deuteronomio capítulo 13, versículos 1 al 5, dice lo siguiente: cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo: vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a él serviréis y a él seguiréis. Tal profeta o soñador de sueño ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios,
que te sacó de la tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses, y así quitarás el mal de en medio de ti. Como vemos, la sentencia para un profeta que hacía señales, que profetizaba algo y se cumplía, pero que procuraba con esa señal o ese milagro que hacía, apartar al Hijo de Dios para que no sirviera al Dios verdadero, sino a otro Dios, la sentencia para ese profeta era la muerte. Así es que nosotros, cuando vemos señales y prodigios, o cuando vemos alguna manifestación maravillosa, sobrenatural, tenemos que tener mucho cuidado, porque muy probablemente esa señal o con esa señal el Señor nos está probando para ver si realmente le amamos a Él. Porque esos falsos maestros, esas falsas señales, lo único que procuran es desviar a la gente del Dios verdadero para que no confíe en Él, sino que confíen en ellos o confíen en el sistema religioso y no en Dios que nos da todas las cosas. Así es que Dios prueba nuestra fe a través de esos falsos maestros, de esos falsos prodigios, de esas señales milagrosas, para que nuestro corazón esté firme y examinemos la palabra de Dios y miremos por ella para ver si lo que nos están diciendo es verdad o es mentira. Por eso miren lo que dice Mateo 7, versículos 21 al 23 acerca de esta verdad. Mateo 7, 21 al 23. Dice así la palabra de Dios: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Claramente este pasaje es más contundente que los otros. Nos dice que muchos le dirán en aquel día al Señor Jesucristo, es decir, en el día del juicio: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? O sea que estos personajes habían hecho muchas cosas en nombre de Cristo, pero aunque fueron cosas reales, eran cosas que se hacían no para la gloria de Dios, no con el propósito de dar a conocer a Jesucristo para salvación, sino para engañar a los hombres. Dice que ellos echaron fuera demonios, hicieron muchos milagros, es decir, hicieron prodigios. Y ellos estaban confiados que por eso entrarían al reino de los cielos y que eran siervos del Señor. Pero ¿qué les contesta Cristo según el texto que hemos leído? Nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad, que no les conozco. Tremenda declaración. O sea, que no son los señales o los prodigios o los encantamientos lo que nos justificará delante de Dios. Porque como dice el verso 21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No todo el que dice hacer señales y prodigios milagrosos entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Lo que evidencia que somos hijos de Dios es que procuramos día a día hacer la voluntad de Dios en este mundo, vivir confiados en su palabra, guiando nuestros pasos por ella, confiados en la obra redentora de Cristo a nuestro favor y no confiando en lo que hacemos ni lo que decimos. A Él la gloria por siempre. Ahora veamos el versículo 14, mis amados hermanos, del pasaje de Apocalipsis 13 que estamos estudiando. Apocalipsis 13, verso 14.
Dice así la palabra de Dios: y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Esta segunda bestia, según el verso 14 que acabamos de leer, manda a los moradores de la tierra a que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió, es decir, al diablo, quien fue el que recibió la herida mortal de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, y que aparentemente esa herida fue sana. Nosotros no podemos perder de vista en este pasaje que la segunda bestia trabaja para la primera bestia, como ya lo había dicho antes. Dicho de otra manera, el falso sistema religioso trabaja en pro del sistema político, ideológico, filosófico y blasfemo que opera a nivel mundial en contra de Dios y de su pueblo. Amados hermanos, una cosa es cierta, y es que los falsos sistemas religiosos, con sus señales engañosas y sus doctrinas humanistas y materialistas, con cuernos como de cordero y con lengua de dragón, centran sus énfasis de enseñanza en la sanidad física, en el empoderamiento humano y la prosperidad económica, logrando con esto que realmente sus seguidores se vean como personas que están muy amañadas en este mundo, logrando con esto que sus seguidores no se vean en esta tierra como peregrinos y extranjeros, sino que pongan su mirada y su corazón en las cosas de este mundo, es decir, en el sistema político y no en Dios. Porque el sistema político, ideológico, se presenta como el que trae el paraíso a la tierra, como el Salvador, como la solución a los problemas sociales del mundo. Se presenta como proveedor de salud, como el que alarga la expectativa de vida en la población. Se presenta como el que provee la educación, la justicia social, el orden, la seguridad, el desarrollo económico, la ciencia, la tecnología, la paz y la libertad. Así se presenta el sistema político, ideológico y filosófico de este mundo. Pero nos hacemos una pregunta: ¿es realmente el sistema político, ideológico, quien provee todos esos beneficios a la humanidad? ¿Es realmente el sistema político, ideológico, la solución a los problemas de la humanidad? Por supuesto que no, mis amados hermanos. Estos sistemas no le dan la gloria a Dios. Si se alarga la expectativa de vida, es Dios el que da la vida, mis amados hermanos. Pero ¿qué hacen estos sistemas? Se dan la gloria a sí mismos. Es Dios el que nos preserva la vida. Es Dios el que provee la educación. Es Dios el que hace justicia social. Es Dios y no el hombre el que trae orden, el que trae seguridad, el que permite el desarrollo económico, el que da la sabiduría, el que da el desarrollo científico y tecnológico, no el hombre. Pero este sistema que hace se atribuye gloria a sí mismo. Fuimos nosotros los que produjimos esto, los que hicimos esto. Por eso Dios es el que debe ser exaltado, alabado y glorificado en este mundo. Porque Dios es el que gobierna, desarrolla y determina todas las cosas en el universo. Por eso Él es el único digno de gloria, honra y honor. Pero el sistema religioso y el sistema político blasfemo siempre se dan la gloria a sí mismos. Y sus banderas son: nosotros hicimos esto, hicimos aquello, y
realmente es Dios el que lo hace y no el sistema. Indudablemente, hoy hay un mejor nivel de vida en la sociedad. Indudablemente hay mejores servicios públicos, hay agua, hay luz, hay gas en nuestros hogares, hay una gran cantidad de comodidades, vías, carreteras, sistemas de salud mucho mejor que en la antigüedad, pero no fue el hombre realmente el que ha provisto esto a la humanidad. Es Dios el que nos ha bendecido con todas esas cosas. Que lo haya hecho a través de hombres es otra cosa, pero en el fondo y en todo lo que se desarrolla en el mundo, es Dios el que lo permite y el que da el poder y el que da la gracia y la sabiduría a los hombres para hacerlo. Por eso los sistemas falsos de política y religiosos en el fondo llevan a confiar al hombre no en Dios, sino en el sistema y en las cosas de este mundo. ¿Qué hace esta bestia? Se da la gloria a sí misma y hace que los pobladores de la tierra le hagan imagen, así dice el texto, es decir, que le rindan tributo y la adoren, porque el objetivo del enemigo de Dios es engañar a los hombres para que no adoren a Dios, sino que lo adoren a Él y las cosas de este mundo. Eso siempre es lo que Él ha querido. El enemigo siempre ha querido llevarse la gloria y el honor desde el comienzo de la creación, desde que hizo caer en pecado a Adán y a Eva. Amados hermanos, esta bestia se da la gloria a sí misma. Esta bestia hace que los pobladores de la tierra le hagan imagen, es decir, que le rindan tributo y la adoren. ¡Ay, qué grande, qué poderoso ese hombre, qué generoso, qué líder! Solo busca la gloria y la exaltación para sí misma. La gloria y la exaltación no para Dios, sino para este sistema temporal y pasajero. Y por supuesto, la sociedad de los incrédulos, de los habitantes del planeta Tierra, el mundo enemigo de Dios y de su Cristo, los que no están escritos en el libro de la vida del Cordero, comen y beben todas las mentiras y la maldad que el diablo les enseña. Por eso miren lo que dice Apocalipsis 13, verso 4. Esto es lo que logra la bestia. Dice así, Apocalipsis 13, verso 4. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Dice aquí que los habitantes del planeta, de la tierra, adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? Siempre eso es lo que busca el sistema religioso falso y el sistema político blasfemo que va en contra de Dios. Pero Cristo nos enseñó lo siguiente ante las tentaciones seductoras del diablo en este mundo. Él dijo en Mateo 4, versículos 8 al 10 lo siguiente. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirá. Esa es la respuesta que como creyentes verdaderos nosotros debemos dar a las tentaciones y a los deseos que nos ofrece este mundo. Al Señor nuestro Dios solo adoraremos y a Él solo serviremos. Satanás siempre quiere desviarnos para que pongamos nuestra confianza
nuestra fe, nuestra esperanza en las cosas de este mundo, en el sistema político, en las promesas que nos hacen, en el desarrollo científico y tecnológico, para que nuestro corazón se amarre y se amañe en este mundo. Nosotros debemos entender que un día usted y yo vamos a morir y que de qué nos sirve estar pegados a este mundo. Por eso, solo a Dios debemos adorar y solo a Dios debemos servir. Esa es la verdad y esa es la enseñanza de Cristo para toda su iglesia. Y por último, amados hermanos, vamos a tener una aplicación práctica para que reflexionemos acerca de lo que hemos aprendido en esta mañana en estos 2 versículos de Apocalipsis 13. En estos tiempos de angustia, de incertidumbre y de peligro de muerte debido a la pandemia del COVID-19, debemos tener mucho discernimiento porque es en estos tiempos que hay un terreno abonado para el falso sistema religioso que astutamente promueve mensajes de fe y esperanza terrenal. El sistema religioso, como tiene apariencia de piedad, es decir, cuernos de cordero, pero habla como dragón, cuando hay situaciones de angustia, cuando hay situaciones de dolor, de incertidumbre, de peligro de muerte, él promueve un mensaje, promueve un discurso que solamente promueve fe y esperanza terrenal. Así es. Pero que al analizar ese mensaje, a la luz de la revelación de la palabra de Dios, así lo hayan dicho con palabras muy bonitas, con palabras muy halagüeñas, muy consoladoras, al examinar ese mensaje, a la luz de la palabra de Dios, realmente tienen como objetivo traer fe, confianza y esperanza para este mundo y no para la vida después de la muerte, mis hermanos. Porque les digo una cosa, si un mensaje que escuchamos no promueve el arrepentimiento y la fe en Jesucristo y en su obra redentora en la cruz del Calvario a favor del pecador, ese mensaje es falso porque no trae verdadera esperanza, porque no trae verdadero consuelo y verdadera paz a la humanidad. En otras palabras, hermanos y amigos que me escuchan, el único mensaje que trae verdadera paz, verdadero consuelo y verdadera esperanza a la humanidad es el mensaje del Evangelio, porque es el único mensaje que perdona y reconcilia a Dios con el hombre pecador. Solo el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo trae verdadera paz, verdadero consuelo y verdadera esperanza en medio de la adversidad. Cuando está cerca la muerte, solo el Evangelio de Cristo nos da esperanza verdadera y nos da consuelo verdadero. ¿Saben por qué? Porque cuando confiamos en lo que Él hizo por nosotros en la cruz, somos reconciliados con Dios y la ira de Dios ya no está sobre nosotros y somos herederos de la patria celestial por su sacrificio perfecto y su fe en Él. Reflexionemos, amados hermanos. ¿De qué sirve? Escúchenlo bien. ¿De qué sirve que encontremos la vacuna contra el COVID-19 si los hombres no se arrepienten ni lavan sus pecados en la sangre del Cordero y siguen en enemistad con Dios y muertos en sus delitos y pecados, haciendo la voluntad de la carne y no la voluntad de Dios? ¿De qué sirve entonces que encontremos la vacuna contra el COVID-19? La vacuna puede curar el COVID-19, pero no puede curarte del virus del pecado, ni librarte de la ira de Dios. Solo Cristo y su Evangelio
lo pueden hacer. Solo el Evangelio de Cristo puede librarnos de la ira de Dios y la condenación eterna. Por tanto, amada iglesia, pienso que antes de orar a Dios por una vacuna contra el virus del COVID-19, antes de orar a Dios que se termine la cuarentena para poder salir a las calles a seguir pecando, debemos orar con fervor para que Dios nos permita predicar el Evangelio y en su misericordia traiga arrepentimiento y fe en Cristo y su obra redentora, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso Cristo dijo en San Juan 11, 25 al 26 las siguientes palabras. Les dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto?, dice Cristo. Y yo les digo hoy, ¿creen esto? ¿De qué sirve entonces encontrar la cura contra el virus que está azotando la humanidad si la gente no se arrepiente de sus pecados ni confía en aquel que ofrendó su vida para librarles de la ira que vendrá sobre el pecador? Porque tarde o temprano usted y yo vamos a morir, con COVID-19 o sin COVID-19. Vamos a morir y daremos cuenta a Dios. De tal manera, pues, que si al morir no estamos vacunados contra el pecado que traemos desde que nacemos, nos perderemos. Por eso Cristo dijo que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso hoy te hago un llamado a ti que me escuchas. Ven a Jesús y confía en Él. Arrepiéntase de sus pecados. Descansa en su perfecto sacrificio, porque Él murió para pagar la deuda de tus pecados. Solo así podremos morir en paz. Solo así podemos tener verdadera paz, verdadero consuelo y verdadera esperanza, amigo que me escucha. Y tú que ya has creído, pero que estás de pronto angustiado y preocupado por lo que está pasando, no pierdas la fe, no pierdas la confianza en Dios, porque Él dijo que ni la vida ni la muerte, ni ángeles ni principados, ni lo presente ni lo porvenir nos podrán separar de su amor, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso, confía en Él, ora, lee la Biblia. No dejes de confiar en Él, porque Él es nuestra roca fuerte. Cada día refugiémonos bajo la sombra de sus alas, porque Él dijo que estaría todos los días con nosotros hasta el fin del mundo. Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente: el Señor es nuestro ayudador, no temeremos lo que nos pueda hacer el hombre. Confiemos en Él, confiemos de corazón. Oremos cada día, sigámonos congregando y animándonos los unos a los otros, aunque sea en la distancia y a través de este medio de comunicación, para que nuestra fe sea creciente y nos animemos unos y los otros al amor y a las buenas obras, porque a eso nos ha llamado el Señor. Que Dios les llene de su gracia y les permita haber sido edificados en este día con la enseñanza que Dios me ha permitido traerles en esta mañana. Oremos. Amado Dios, yo te doy gracias en este momento de la mañana y coloco delante de ti nuestra vida y todo lo que somos. Pues tú nos creaste, nos diste vida, nos permitiste existir en este mundo y por tu gracia nos has permitido conocerte y entender que tú diste tu vida en la cruz en favor de nosotros. Nos has permitido creer en ti, en tu sacrificio perfecto.
Te agradecemos hoy por recordar este sacrificio a través de la Santa Cena. Te agradecemos, Señor, por nuestros hijos, por nuestra familia. Te agradecemos por todas las cosas que nos das a diario. Te agradecemos por las pruebas, porque por ellas aprendemos a confiar más en ti y a esperar en tus propósitos que son fieles, verdaderos, que no cambian, que no pueden ser frustrados. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por haberme permitido hoy tu palabra. Gracias por cada persona que escuchó este mensaje en el día de hoy. Señor, permite que tu palabra, la cual es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino, permite, Padre, que esta palabra se grabe en sus mentes y en sus corazones y que puedan vivir para tu gloria cada día. Señor, yo te ruego que nos dé la gracia de vivir para ti, sin dar un paso atrás, sino siempre adelante, confiando en ti, esperando en ti, porque tú eres nuestro Dios. Oro, Señor, que en estos tiempos de confinamiento en nuestros hogares, que no sabemos por cuánto tiempo sea, tú nos des fe, paciencia, fortaleza, y que nos proveas a todas las familias, Señor, el sustento para nuestros hijos y para poder sobrevivir o vivir en medio de esta situación, Señor. Te alabo y te doy gracias, mi buen Dios. Glorifícate en medio de cada familia. Permite, Padre, que se unan, que lean tu palabra, que oren, que estén unidos y que cesen las contiendas y los disgustos en medio de ellos. Enséñales a amarse, a respetarse, a servirse los unos a los otros y a confiar en ti cada día. Atráelos, Señor, para que oren, para que lean tu palabra, la estudien y la mediten, haciendo un altar familiar en sus hogares. Es un tiempo propicio para unirnos en el Espíritu y crecer en el conocimiento de tu palabra y como hijos tuyos haciendo tu voluntad. Que los padres sean sacerdotes, instructores de sus hijos en tu gloriosa palabra. Glorifícate en los hogares, Señor, te lo pido, que tu nombre sea exaltado y que tu gloria sea revelada en cada corazón, en cada familia, porque solo tú lo puedes hacer, Señor. Te pido misericordia por los enfermos que están apareciendo en nuestro país, por los que han aparecido en los otros países del mundo donde este virus se está expandiendo. Padre, ten misericordia de ellos, permítales entender su pecado, arrepentirse y confiar en ti, Señor. De una o de otra manera, yo sé que han escuchado de ti. Muéstrales, Señor, que tú moriste en la cruz por ellos y que solo en ti hay perdón y vida eterna, porque tú eres el único medio para ir al Padre, porque eres el camino, la verdad y la vida. Gracias, Señor. Permite que sean salvos, Señor, que no mueran sin ti, que esto les sirva para que puedan conocerte y entenderte. Oro también, Señor, por provisión para todas las familias que están en situaciones de vulnerabilidad, que han perdido sus empleos, que viven del día a día, Señor, que no tienen ahorros. Señor, ayúdales. Ten misericordia, Padre Santo, y no permitas que pasen hambre, Señor. Extiendes tu mano, Señor, sobre ellos y cólmales de toda bendición, Padre Santo. Envíales, Señor, mercados y permite que de una u otra manera como iglesia podamos servir también, Señor. Oh, glorioso Dios, te alabo y te bendigo en el nombre de Jesús. Oro, Señor, por los médicos, por los profesionales de la salud, porque tú los guardes, guarde las enfermeras, los camilleros, los bacteriólogos y todo el equipo que está trabajando para atender a los enfermos a nivel mundial, en nuestro país también, Señor. Oro, Padre, porque tú les guardes, porque ellos también tienen familias. No permitas que se contaminen, Señor. Y si se contaminan, Señor, permite que se salven, Señor, que reconozcan que tú eres Dios y que tú eres el Salvador
y que solo en ti hay salvación y perdón de pecados. Oro por la nación de Ecuador, Señor, por todas estas personas que están pasando por una situación muy difícil, que no pueden ni siquiera enterrar a sus seres queridos que han muerto en sus casas, Dios, que se están dañando allí sus cuerpos, Señor, descomponiendo en sus casas, Dios. Padre, ayúdales, Dios, para que puedan dar cristiana sepultura a estos cuerpos, Señor. Oh Dios, consuélales, dales paz y no permitas que renieguen de ti, Señor. Ayúdalos, por favor, Señor. Ayuda a esta nación, Señor. Tranque ese virus para que no siga haciendo tanto estrago, tanto daño en medio de los hombres. Pero, Señor, tú tienes un plan y un propósito en todo. Trae arrepentimiento, fe, perdón de pecados a cada uno de ellos, Señor. Ten misericordia, Señor, te lo pido en el nombre de Jesús. Y por último, te pido, Señor, por el presidente, por los ministros, por los alcaldes, por los gobernadores, Señor, por todo su equipo de trabajo, Padre, que tú los guíes, que los ilumines, les des sabiduría para que puedan tomar decisiones sabias, que los recursos que repartan no se pierdan, no sean mal invertidos, no se los roben, Señor. Padre, haz justicia, Señor, pon tu mano en estas cosas y no permitas, Padre Santo, que se lleguen a desfalcar los recursos que son dedicados a los pobres y a las necesidades de la nación. Ten misericordia, Señor. Toca sus corazones, Señor, y redargúyeles, Señor. Pon tu temor en ellos para que obren justa y rectamente en las decisiones que tomen. Te pido esto, Padre Santo, en el nombre de Cristo, nuestro Redentor, porque solo tú lo puedes hacer. Amén y amén. Amados hermanos, esto ha sido todo por hoy. Ahora quiero despedirme dándoles la bendición pastoral que siempre les doy en la iglesia cuando nos reunimos. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Dios los guarde en su paz durante toda la semana. El culto ha terminado. Chao.